¿Qué secretos esconden los picos donde las montañas se abrazan con el mar? ¿Por qué esta tierra fue anhelada y disputada durante milenios? ¿Qué decisiones marcaron para siempre el destino de su gente? En un rincón del Cáucaso, donde las viñas trepan más allá de las nubes, yace un territorio que algunos llaman la joya dorada, otros el cruce de civilizaciones y muchos el campo eterno de batallas. Esta tierra es Georgia. Pero no se trata solo de un nombre o un lugar. Es la historia viva de un pueblo moldeado por el fuego de imperios que chocaron sin tregua. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Antes de sumergirte en este relato, recuerda que la historia de Georgia no es solo un compendio de reyes y guerras, sino un testimonio de supervivencia. Aquí, entre invasiones y renacimientos, un pueblo forjó su identidad y su fe en medio del fragor de los conflictos. ¿Cómo pudieron resistir, mantener viva su fe cristiana y edificar un estado tras otro sobre cenizas siempre recientes? La respuesta está en cada montaña, en cada valle, en cada lágrima derramada por quienes se atrevieron a soñar con libertad. Georgia, un país pequeño, del tamaño de la mitad de Inglaterra, fue durante siglos uno de los epicentros culturales del mundo antiguo. ¿Qué fuerzas misteriosas atraían a conquistadores sin descanso? ¿Qué secretos encerraban sus montañas? ¿Qué precio pagaron sus habitantes por el derecho a llamarse georgianos? Estas preguntas son el preludio de un relato donde cada decisión fue un filo que cortaba destinos irreversibles. Comprender Georgia es entrar en un laberinto de nombres y mitos. Los propios georgianos llaman a su tierra Sakartvelo, pero el nombre Georgia llegó a través del persa y luego del ruso. Mucho antes, esta tierra albergaba reinos antiguos con nombres que suenan a hechizos. Cólquida, Iberia, Lazica. No eran tierras vacías, eran fértiles, habitadas por pueblos que dominaban la metalurgia, construían fortalezas imponentes y enterraban a sus muertos en túmulos llenos de oro. Este no era un lugar cualquiera. Era un punto crucial en la trama del poder y la riqueza. En la costa oriental del Mar Negro, en el valle del río Rioni, floreció Cólquida. Allí, según los mitos griegos, los argonautas navegaron en busca del vellocino de oro. Pero esta leyenda no es solo fantasía. Arqueólogos han descubierto rastros de una avanzada metalurgia que se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Los colquidas realmente extraían oro, usando técnicas ingeniosas como filtrar el polvo dorado con pieles de oveja. Cada piel se volvía pesada, cargada de oro. Así nació el mito, alimentado por la tecnología y la riqueza de la tierra. Cólquida prosperó durante el primer milenio antes de Cristo, comerciando con griegos, fundando ciudades, acuñando su propia moneda, la dracma colquidense, una de las más antiguas del Cáucaso, adornada con la cabeza de un toro, símbolo de riqueza y fertilidad. Los mercaderes griegos establecieron colonias en ciudades como Dioscuriada, hoy Sujum, y Fasis, actual Poti. Estos puertos no eran simples puntos de paso, sino auténticas puertas entre Oriente y Occidente, donde caravanas cruzaban con seda, especias, esclavos y armas. Cólquida vibraba con decenas de lenguas, y sus talleres forjaban objetos de bronce y oro que aún hoy asombran al mundo. Pero Cólquida era solo la mitad occidental de esta tierra. Más allá del paso de Surami se extendía Iberia. Mientras Cólquida miraba al mar, Iberia vigilaba las montañas y las estepas. Este reino era un bastión de guerreros y viñedos, con su corazón en el valle de Kura, donde hoy se levanta Tiflis. Iberia se formaba bajo influencias distintas. Aquí no gobernaban mercaderes, sino reyes cuyos nombres resuenan como ecos ancestrales.
Farnabazo, Saurmag, Mirvano. Sus decisiones, sus batallas y alianzas forjaron una dinastía que desafió el tiempo. Estos reyes construían fortalezas sobre acantilados, criaban caballos y comerciaban con Armenia y Persia, mientras luchaban contra los nómadas del norte. Pero el golpe más decisivo llegó en el año 324 de nuestra era. Fue entonces cuando una mujer llamada Nina, prisionera fugitiva de Capadocia, atravesó las montañas. Traía consigo una cruz tejida con ramas de vid. Su llegada cambió el destino de Iberia para siempre. El cristianismo se convirtió en un escudo identitario, un faro en medio de la tormenta. Iberia fue cristianizada antes que Roma instaurara la fe como religión oficial. Este giro marcó el comienzo de una nueva era, pero también sembró semillas de conflictos profundos que perdurarían siglos. La tierra de Georgia estaba en la encrucijada de imperios, donde cada elección podía ser una sentencia de vida o muerte. ¿Cómo resistirían sus gentes la presión de gigantes poderosos? ¿Qué sacrificios estarían dispuestos a hacer para preservar su alma? En esta historia, cada paso adelante es una danza con el destino, y cada error, una herida que sangra hasta hoy. Esta es la historia de Georgia, mucho más que un simple relato de reinos y guerras. Es la crónica de un pueblo atrapado entre fuerzas inmensas, que supo convertir el miedo en coraje y las ruinas en cimientos para renacer una y otra vez. Ahora, prepárate para descubrir la fatal cadena de decisiones que forjaron un país donde la historia no es un pasado lejano, sino un pulso vivo que late con cada montaña, cada río y cada corazón. ¿Qué precio está dispuesto a pagar un pueblo para mantener su identidad? ¿Cómo una sola decisión puede cambiar el destino de una nación para siempre? ¿Qué sucede cuando la fe se convierte en la última fortaleza frente a imperios imparables? Nina, envuelta en sus propios cabellos, predicaba en Muzqueta, la antigua capital de Iberia. Curaba a los enfermos, expulsaba demonios y convertía a los paganos. Su reputación llegó hasta el rey Miriam III, cuya vida pendía de un hilo tras quedar ciego en una cacería. Desesperado, Miriam imploró a todos los dioses, sin respuesta. Solo entonces clamó al dios de Niña, y la vista le fue devuelta. Este milagro no solo cambió su destino, sino el de todo un pueblo. Su mandato fue claro: bautizar a la nación. Iberia se convirtió en cristiana. Ese instante marcó un antes y un después. El cristianismo dejó de ser solo una religión para ser el pilar de la identidad georgiana. En un mundo donde imperios surgían y caían, la fe era el ancla que mantenía firme a un pueblo acosado por la historia. Sin embargo, Georgia no solo luchaba contra enemigos invisibles. Su geografía la condenaba a ser un campo de batalla perpetuo. Por el sur se alzaba la meseta armenia. Al norte, la imponente cordillera del Gran Cáucaso. Al oeste, el Mar Negro, y al este, el Mar Caspio y las estepas. Cada imperio con ambiciones sobre el Cáucaso debía cruzar sus tierras. Persas desde el sur, romanos y bizantinos desde el oeste, árabes desde el sur y este, turcos por doquier, mongoles del este y rusos del norte. Cada invasión, cada paso de un ejército, dejaba una huella de sangre y destrucción. Tras la caída del Imperio Romano, Iberia quedó atrapada entre dos colosos, Bizancio y Persia. Estos gigantes libraban guerras interminables por el control del Cáucaso. Los reyes georgianos maniobraban con cautela, jurando lealtad a unos, luego a otros, en una danza mortal por la supervivencia. Un solo paso en falso significaba la desaparición total de la nación. Durante los siglos V y VI, aunque bajo el protectorado persa, Iberia mantuvo su cristianismo y cierta autonomía. Pero los sátrapas exigían más.
abandonar la fe y las tradiciones, adoptar el zoroastrismo. Los georgianos resistieron con ferocidad. Su lucha desembocó en rebeliones sangrientas, ciudades destruidas y un pueblo marcado por la violencia. Pero el peligro no desapareció. Surgieron los árabes en el siglo VII, avanzando como un incendio voraz por Persia, Siria, Egipto y el norte de África. En el año 645, las tropas árabes invadieron Georgia. La resistencia fue feroz pero inútil. Tbilisi y Musketa cayeron. Los príncipes georgianos tuvieron que pagar tributo al califato, sumiendo a la nación en un oscuro período de opresión y saqueo. Ciudades saqueadas, iglesias destruidas, gente esclavizada. Pero el espíritu georgiano no murió. Se refugiaron en las montañas, fortificaron enclaves, preservaron su idioma, cultura y fe. Y esperaron, en la sombra, el momento para volver a levantarse. Ese momento llegó a finales del siglo IX. El califato árabe se debilitaba, roto por conflictos internos y con provincias que se desprendían una tras otra. Los príncipes georgianos aprovecharon la oportunidad para unificar sus fragmentados territorios. Tao-Klargeti, Kakheti, Hereti, Abjasia. La unificación no fue pacífica. Guerras, alianzas matrimoniales y estrategias políticas tejieron la nueva Georgia. En el siglo X ascendió al trono un hombre que se convertiría en símbolo de renacimiento. Bagrat III, nieto del rey de Abjasia y bisnieto del príncipe de Kartli. Bagrat logró reunir bajo un solo estandarte territorios bajo control musulmán que volvieron a la cristiandad. Pero su legado sería superado por su sucesor, David IV el Constructor, quien gobernó 13 años tras la batalla de Didgori. David restauró la economía, construyó monasterios y fomentó las artes y las ciencias. Fundó la Academia de Gelati, un faro intelectual en el Cáucaso. Bajo su reinado, Georgia floreció como nunca antes, un faro de cultura y fortaleza. Cuando David murió en 1125, fue enterrado en el monasterio de Gelati, justo en la entrada para que todos los que entraran pisaran su tumba. Su legado era claro. La lucha por la identidad y la fe había marcado la esencia misma de Georgia. Pero la historia no perdona ni olvida. Cada decisión, cada alianza, cada resistencia fue una elección entre la supervivencia y la desaparición. Georgia, una vez más, enfrentaba la eterna encrucijada entre la luz de su fe y la sombra de los imperios. ¿Podría sostener esta vez su destino sin caer? ¿Puede una sola mujer desafiar las normas del siglo y transformar una nación? ¿Qué precio paga un pueblo cuando su destino se entrelaza con decisiones irrevocables? En 1184, Tamara ascendió al trono, primera mujer reina de Georgia en un mundo donde la igualdad de género era un sueño lejano. Su reinado fue una tormenta de poder y esperanza, pero ¿sería suficiente para sostener el imperio que heredó? Bajo su mando, Georgia se extendió desde el Mar Negro hasta el Caspio, desde el Cáucaso Norte hasta la meseta armenia. Los ejércitos georgianos cruzaron fronteras, conquistando tierras en Persia, Azerbaiyán y Turquía. Pero Tamara no fue solo una monarca. Se convirtió en símbolo, inspiración viva. Poetas cantaron su nombre y el más grande, Shota Rustaveli, inmortalizó su figura en El caballero en la piel de tigre. Rustaveli escribió que lo que das es tuyo, lo que conservas lo has perdido. Esas palabras resonaban en toda Georgia, reflejando el espíritu de una época de esplendor y generosidad. Georgia era un faro de cristianismo en un oriente dominado por el Islam, construyendo fortalezas y monasterios, acogiendo refugiados y mercaderes. Sin embargo,
Incluso el brillo más intenso puede desvanecerse ante la sombra que se aproxima. Al comenzar el siglo XIII, la oscuridad se cernió desde el este. Los mongoles, implacables y despiadados, avanzaban tras la muerte de Gengis Khan en 1227. Sus ejércitos arrasaron Asia Central, conquistando Khwarezm y llegando al Cáucaso. En 1222 irrumpieron en Georgia una fuerza que no conocía piedad ni tregua. ¿Cómo enfrentar a una tormenta que destruye sin distinción? Los georgianos lucharon con valentía, pero era como intentar detener una avalancha con las manos. Las ciudades ardían, la población era masacrada, los cultivos aniquilados. Tiflis cayó y fue saqueada. Tamara ya había fallecido, dejando a Georgia sumida en el caos. Durante siglo y medio, el país vivió bajo el yugo mongol. Los reyes georgianos siguieron en el trono, pero eran marionetas de los khanes mongoles. Pagaban tributos, enviaban soldados a las guerras de sus opresores, soportaban el abuso y la humillación. La libertad se había convertido en una sombra distante, y la voluntad de la nación se quebraba bajo el peso del dominio extranjero. Sin embargo, el imperio mongol no era eterno, y su fragmentación en el siglo XIV abrió un nuevo capítulo de incertidumbre. De las cenizas emergió Timur, conocido como Tamerlán en Occidente, un conquistador turco que soñaba con revivir el imperio de Gengis Khan. Desde Persia hasta la India, sus campañas dejaron un rastro de devastación. Georgia sufrió sus embestidas 8 veces, con ejércitos que arrasaban fortalezas, monasterios y viñedos. Este no fue solo un conflicto militar, sino una batalla por la identidad y la fe. Los reyes georgianos intentaron negociar y pagar rescates, pero Timur exigía la conversión al Islam y la entrega total. Georgia se negó una y otra vez, enfrentándose a la furia implacable del conquistador. Las tierras fueron devastadas, la población menguó y el poder central se debilitó hasta fracturarse en reinos fragmentados. El reino de Kajetia al este y el de Mereti al oeste. Un país dividido, vulnerable y agotado, se encontró atrapado entre 2 nuevos depredadores. En el siglo XV, el Imperio Otomano ascendía, conquistando Constantinopla en 1453 y dirigiéndose hacia el Cáucaso. Al mismo tiempo, Persia se unificaba bajo la dinastía safávida, expandiendo su influencia desde el este. Georgia, como un grano entre 2 piedras, estaba destinada a ser aplastada. Los reyes georgianos se vieron obligados a prestar juramentos de lealtad a ambos imperios, pero cada compromiso cobraba un precio terrible. Los otomanos exigían esclavos, los persas tomaban rehenes. En ese torbellino de traiciones y luchas, el pueblo georgiano pagaba con sangre y sufrimiento, atrapado en una historia de decisiones fatales que marcarían su destino para siempre. ¿Hasta dónde puede llegar el precio de una decisión? ¿Puede una nación sobrevivir a sus propios miedos y traiciones? ¿Qué sucede cuando la esperanza choca con la despiadada realidad del poder? En el corazón del Cáucaso, Georgia enfrentaba su hora más oscura. Los jóvenes eran arrancados para convertirse en janízaros y las mujeres georgianas vendidas a harenes. Era la era que ellos denominan los siglos negros, un tiempo donde la sangre manchaba cada rincón de la tierra. La población georgiana se desplomó dramáticamente, reduciéndose a apenas unos cientos de miles. Ciudades que antes bullían de vida se transformaron en aldeas, aldeas que se convirtieron en cenizas. Sin embargo, en medio de esta desolación, el alma georgiana no se rindió. La fe, el idioma y las tradiciones eran el último refugio. Cada domingo las iglesias se llenaban de fieles. Cada primavera el viñedo renacía con nuevas vides. En el frío invierno,
Las historias de David el Constructor y la reina Tamara mantenían viva la memoria del esplendor perdido. Esta memoria era más que nostalgia. Era una chispa de esperanza. Una esperanza que empujó a los reyes georgianos del siglo XVIII a buscar aliados más allá de las montañas del Cáucaso. Miraron hacia el norte, hacia el vasto imperio ruso, un imperio de cristianos que también se enfrentaba a los turcos otomanos y a los persas. ¿Podrían ellos convertirse en protectores? ¿O solo eran otro gigante lejano, indiferente y peligroso? Las embajadas georgianas viajaron a Moscú y luego a San Petersburgo, suplicando ayuda, proponiendo pactos. Pero el ruso no respondía con rapidez. El Cáucaso parecía demasiado remoto, demasiado volátil, hasta que a finales del siglo XVIII el imperio ruso emprendió su expansión hacia el sur. Quería asegurar sus fronteras meridionales y acceder al Mar Negro. En 1783 firmaron el Tratado de San Jorge con el reino de Kartli-Kajetia. Georgia pasaba bajo la protección rusa, conservando su autonomía, pero reconociendo la supremacía del zar ruso. Algunos vieron en ello un salvavidas, un escudo fuerte contra la amenaza otomana y persa. Otros, sin embargo, temieron que el protectorado sobre ellos se convirtiera en una nueva forma de esclavitud. Esta división presagiaba conflictos profundos, porque ambos temores estaban destinados a cumplirse. Cuando Aga Muhammad Khan, el Shah persa, invadió Georgia en 1795, las tropas rusas no llegaron a tiempo. Tiflis fue tomada y saqueada brutalmente. Decenas de miles murieron o fueron arrancados para la esclavitud. Fue la última y más terrible catástrofe de la independencia georgiana. El rey Heraclio II murió poco después, dejando a su sucesor, Jorge XII, débil y enfermo. Desesperado, Jorge XII imploró al emperador ruso Pablo I una protección total. Pablo aceptó, pero bajo sus propias condiciones. En 1801, Rusia anexó formalmente el reino de Kartli-Kajetia. La monarquía georgiana fue abolida, la familia real exiliada a Rusia, y Georgia absorbida como provincia imperial. Lo que se presentó como protección era en realidad una conquista. Los príncipes georgianos, acostumbrados a su independencia, se levantaron en rebelión, pero fueron aplastados. Las tropas rusas ocuparon las ciudades clave y la Iglesia georgiana perdió su autonomía, subordinada al sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa. Georgia dejó de ser un reino para convertirse en una simple provincia. Durante un siglo, Georgia vivió bajo este yugo contradictorio. Por un lado, la creación de un parlamento multipartidista y avances que la convirtieron en una de las regiones más progresistas del espacio postsoviético. Por otro, una independencia frágil y amenazada. Rodeada por enemigos, Turquía al suroeste, el ejército blanco de Denikin al norte y los bolcheviques en Rusia, la joven nación caminaba en la cuerda floja. El gobierno georgiano intentaba maniobrar firmando tratados, buscando reconocimiento internacional, estableciendo comercio. Gran Bretaña y Francia reconocieron su independencia de facto. Parecía que Georgia tenía una oportunidad, pero la revolución bolchevique no aceptaba concesiones. Para ellos, Georgia era una anomalía, un obstáculo para la revolución mundial que debía traspasar todas las fronteras. En febrero de 1921, el Ejército Rojo invadió Georgia, rompiendo cualquier esperanza de autonomía. La historia del pequeño reino atrapado entre imperios se definía, una vez más, por decisiones imposibles y consecuencias irreversibles. ¿Podría Georgia resistir? ¿O esta era la última página de su independencia? ¿Fue la llamada ayuda soviética en Georgia una verdadera solicitud o una excusa para la conquista? El pretexto era ridículo. Supuestamente,
Los trabajadores georgianos pedían ayuda a la Rusia soviética. Pero la realidad era otra, mucho más oscura. La resistencia de las fuerzas georgianas fue valiente, pero insuficiente. En febrero, Tiflis cayó. El gobierno de la República Democrática de Georgia huyó a Francia. La independencia duró solo 3 años. ¿Qué precio pagaría Georgia por esta derrota? La llegada del poder soviético trajo consigo una ola de represión que arrasó con la esencia misma de Georgia. La intelectualidad fue aplastada, las iglesias cerradas, los monasterios convertidos en almacenes y prisiones. La propiedad privada fue arrebatada y la colectivización destruyó el modo tradicional de vida rural. Sin embargo, los georgianos no se rindieron. Aprendieron a sobrevivir bajo un sistema que parecía implacable. Pero ¿podía esta adaptación salvarlos de un destino aún más oscuro? Georgia, dentro de la Unión Soviética, se transformó en una de las repúblicas más prósperas. Tiflis se convirtió en un centro industrial y cultural vibrante. El cine georgiano, el vino y las canciones resonaban en todo el imperio soviético. Pero esta prosperidad estaba construida sobre una mentira profunda. Cuando la verdad salió a la luz, el sistema comenzó a desmoronarse. ¿Quién podría detener la avalancha que se avecinaba? En los años 80, la perestroika de Mikhail Gorbachov debilitó el control soviético. Las repúblicas comenzaron a exigir independencia, y Georgia fue una de las primeras en alzar la voz. El 9 de abril de 1989, una manifestación pacífica en el centro de Tiflis fue brutalmente dispersada por tropas soviéticas. Soldados usaron palas y gases tóxicos. 21 personas murieron, cientos resultaron heridas. La mayoría de las víctimas fueron mujeres. Este día se convirtió en un símbolo de resistencia y desesperación. ¿Podría la Unión Soviética sobrevivir a esta herida abierta? En 1990, Georgia celebró sus primeras elecciones multipartidistas. La victoria fue para los nacionalistas liderados por Sviat Gamsajurdia, un disidente, literato y orador carismático. En abril de 1991, Georgia declaró su independencia. El gigante soviético aún existía, pero Georgia ya había decidido su destino. Parecía que la historia se repetía, independencia y esperanza. Pero, ¿qué sombra se escondía tras esta nueva libertad? Gamsajurdia resultó ser un líder autoritario y paranoico, intolerante con la oposición. Su nacionalismo alienó a las minorías étnicas. En Osetia del Sur y Abjasia comenzaron levantamientos separatistas. Estas regiones, habitadas por osetios y abjasios, rechazaban la autoridad de Tiflis. Estallaron conflictos armados. Georgia se sumergió en una guerra civil devastadora. En enero de 1992, Gamsajurdia fue derrocado y huyó del país, muriendo poco después en circunstancias misteriosas. ¿Podría Georgia encontrar la paz en medio del caos? Al poder llegó Eduarda Shevardnadze, exministro de Relaciones Exteriores de la URSS. Prometió estabilidad, pero trajo corrupción y decadencia. Los años 90 fueron una pesadilla. La economía colapsó, la infraestructura se derrumbó, la electricidad era un lujo y los salarios una quimera. La delincuencia floreció y Georgia se convirtió en uno de los países más pobres del espacio postsoviético. Además, perdió el control efectivo sobre Abjasia y Osetia del Sur. Intentos militares de recuperar estos territorios fracasaron, dejando cientos de miles de refugiados. ¿Hasta dónde podía caer esta nación? Shevardnadze gobernó hasta 2003, pero su régimen estaba podrido hasta la médula. Las elecciones eran manipuladas, la oposición reprimida, y el pueblo sufría en silencio. Pero la paciencia tiene un límite. En noviembre de 2003, tras unas elecciones parlamentarias fraudulentas, los georgianos salieron a las calles. La revolución de las rosas fue pacífica, pero implacable.
Los manifestantes portaban rosas en lugar de armas, exigiendo la renuncia de Shevardnadze. Ocupando el Parlamento, forzaron su caída. ¿Podría esta nueva era traer la esperanza que tanto anhelaban? Mikhail Saakashvili, joven, enérgico y pro-occidental, llegó al poder prometiendo reformas, lucha contra la corrupción y la recuperación de la integridad territorial de Georgia. Su ascenso parecía un renacer para la nación. Pero la historia de Georgia estaba marcada por decisiones fatales y consecuencias implacables. ¿Sería Saakashvili capaz de romper con el ciclo de errores y tragedias? ¿O el destino de Georgia seguiría siendo una cadena de elecciones irreversibles? ¿Puede una nación sobrevivir a las decisiones que la arrastran hacia el borde de la guerra? ¿Cuáles son las consecuencias cuando un líder, impulsado por la impaciencia, elige el camino del conflicto? ¿Qué queda cuando el territorio se pierde y la identidad se pone a prueba? Estas preguntas rondaban a Mikhail Saakashvili en sus primeros años en el poder, cuando prometía un renacer para Georgia. Al principio todo parecía un milagro. La economía crecía, la corrupción disminuía, y Georgia empezaba a atraer inversiones internacionales. Sin embargo, tras ese respiro de esperanza, Saakashvili se tornó impaciente. Su mirada fija estaba en Abjasia y Osetia del Sur, dos regiones separadas, territorios que él quería recuperar por la fuerza. Esa decisión encendió la chispa que desataría una tormenta que cambiaría el destino del país. Agosto de 2008 fue el mes en que Georgia intentó retomar el control de Osetia del Sur por medio de sus tropas. La respuesta no se hizo esperar. Rusia intervino con una invasión masiva. 5 días de guerra, de sangre y estruendo, llevaron a una derrota humillante para Georgia, que perdió no solo batallas, sino el control de una parte significativa de su territorio. Los soldados rusos se retiraron después, pero dejando atrás un legado amargo: el reconocimiento de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Para Georgia fue un golpe devastador. Más del 20% de su tierra desapareció bajo otra bandera, y cientos de miles de sus ciudadanos se convirtieron en exiliados, forzados a abandonar sus hogares para siempre. Saakashvili continuó gobernando hasta 2013, pero su mandato se oscureció. La política se tornó autoritaria y la oposición le acusaba de abuso de poder. Finalmente, en las elecciones de 2012, la balanza se inclinó a favor del partido Sueño Georgiano, liderado por el multimillonario Bidzina Ivanishvili. Esta derrota marcó el fin de una era y el inicio de una nueva etapa para Georgia. Saakashvili se vio relegado a la oposición y luego se exilió, mientras Georgia cambiaba de nuevo su rumbo. Hoy, la nación sigue siendo independiente y busca integrarse a la Unión Europea y la OTAN, anhelos que chocan con la compleja realidad de su territorio. La recuperación de su integridad territorial sigue siendo un sueño lejano, mientras las ocupaciones persisten. La historia de Georgia no es solo la crónica de guerras y pérdidas. Es la historia de un pueblo que transforma sus tragedias en cultura y significado. Desde el oro de Kolchis hasta la fe traída por Santa Niño, desde el reino de Tamar hasta la dominación rusa, los georgianos han sobrevivido a tormentas que hubieran quebrado a muchas naciones. Ellos conservaron su lengua única, su fe profunda y su identidad inquebrantable. Construyeron una nación sobre las ruinas de imperios y resistieron el olvido. Hoy, cuando se escucha el canto polifónico de Georgia, se ve un monasterio milenario en la montaña, o se bebe vino de una vasija de barro. Se toca una cultura que ha perdurado 3000 años, sobreviviendo a todo y a todos. Pero el camino hacia la estabilidad sigue siendo una batalla constante. La ocupación rusa de Abjasia y Osetia del Sur es un recordatorio brutal de la fragilidad de la independencia. La corrupción persiste, y la economía depende de mercados externos volátiles.
La sociedad georgiana está dividida entre quienes desean avanzar hacia Occidente y quienes temen el enfrentamiento con Rusia. Rusia utiliza estos territorios ocupados como palancas de presión, realizando ejercicios militares en las fronteras y apoyando fuerzas prorrusas internas. La política es volátil y la economía se sostiene gracias al turismo y las remesas de los migrantes. Es una estructura frágil, construida sobre decisiones y sacrificios que podrían quebrar cualquier nación. Pero los georgianos no son nuevos en la lucha. La resistencia está en su esencia, en su historia profunda. No fueron conquistadores ni imperiales como Roma o Mongolia, pero preservaron su alma. Y quizá eso sea más valioso que cualquier conquista territorial. Mantener intacta una identidad que desafía el tiempo y la adversidad. Georgia hoy es un mosaico de contrastes vibrantes. Fortalezas antiguas junto a rascacielos modernos, iglesias ortodoxas al lado de mezquitas y sinagogas. Sus industrias creativas florecen, sus películas ganan premios internacionales, sus restaurantes se abren en París, Londres y Nueva York. La moda, la música y el arte georgianos irrumpen en el escenario mundial, transformando la percepción del país. Pero esta transformación no es sencilla. La integración europea es un camino lleno de obstáculos y tensiones. La sombra rusa se cierne sobre Georgia con fuerza amenazante. Cada decisión, cada paso, está cargado de riesgo y de la posibilidad de un nuevo giro trágico. Cuando piensas en Georgia, no solo pienses en guerras y derrotas. Piensa en una vid que cada primavera brota otra vez, desafiando los inviernos más crudos. Piensa en una iglesia que sobrevive 1000 años en la roca, resistiendo terremotos. Piensa en una lengua que hoy suena igual que en la época de Rustaveli. Piensa en un pueblo que ha convertido su sufrimiento en cultura, y su cultura en la razón para seguir existiendo. Esta es la filosofía de Georgia, una resistencia paciente, profunda y persistente. Una lucha silenciosa que no busca conquistar, sino sobrevivir. Una nación que frente a decisiones fatídicas ha elegido levantarse una y otra vez. Así es Georgia, una tierra forjada en la fragilidad y la fuerza, en la pérdida y en la esperanza. ¿Qué futuro escogerán sus hijos? Esa es la pregunta que mantiene el destino en suspenso. ¿Cómo se enfrenta una nación a las sombras interminables de su pasado? ¿Cómo honrar a los héroes sin convertirlos en ídolos inalcanzables? ¿Cómo recordar sin quedarse atrapado en las heridas que aún duelen? En Georgia, estas preguntas son un eco constante, una lucha que define cada paso hacia adelante. La memoria, esa cadena pesada, no solo conecta con la historia, sino que también puede encadenar al pueblo a sus traumas. Georgia busca la manera de honrar su historia sin quedar prisionera de ella. Museos, memoriales y programas educativos no son simples lugares o actividades, sino trincheras donde se libra la batalla por el sentido de su identidad colectiva. Los jóvenes, con la mirada fija en el futuro, estudian no solo la era dorada de Tamara, sino también las represiones soviéticas, las guerras civiles de los años 90 y la guerra de agosto del 2008. Cada lección es un intento desesperado por entender dónde se torcieron los caminos y cómo evitar repetir errores fatales. Pero la cuestión va más allá de la memoria. ¿Quién es realmente georgiano? ¿Es la etnia o la ciudadanía? Georgia es un crisol de pueblos: armenios, azerbaiyanos, osetios, rusos, griegos, judíos, todos conviviendo, pero todos sintiéndose parte de una misma nación. La construcción de una identidad común, sin borrar las diferencias, es la encrucijada más peligrosa y necesaria. Georgia es un laboratorio viviente de la transición postsoviética.
de la oscuridad autoritaria a la luz incierta de la democracia, del control rígido a la economía de mercado, de la soledad al diálogo con el mundo. Un camino lleno de retrocesos, crisis y escándalos, pero también de un avance imparable que simboliza esperanza para todo el espacio postsoviético. Cada paso está marcado por decisiones irrevocables. La historia de Georgia es la historia de una pequeña nación que se negó a desaparecer, de un pueblo que se levantó una y otra vez tras sus derrotas. Cuando comenzaron las invasiones romanas en las orillas del río Rioni, cuando los califas árabes demandaban sumisión, cuando las hordas mongolas incendiaban ciudades, cada elección fue un acto de supervivencia. No fue capitulación, sino supervivencia. Georgia negoció cuando fue necesario, empuñó las armas cuando no hubo alternativas, ocultó libros prohibidos, cantó canciones cuando era todo lo que quedaba. Así, contra todo pronóstico, sobrevivió a imperios y siglos de opresión. El estandarte georgiano, blanco con una cruz roja de San Jorge y 4 pequeñas cruces en las esquinas, ondea hoy como un símbolo de continuidad y resistencia. Este símbolo medieval, prohibido durante la era soviética y restaurado tras la independencia, no es solo una bandera, es la promesa de que Georgia fue, es y será. Las palabras del himno nacional resuenan como un juramento. Mi patria, joya preciosa de la tierra. No es una exageración. La belleza de Georgia reside tanto en sus montañas y ríos como en la fortaleza y el alma de su gente. La hospitalidad georgiana es legendaria. En una supra, la reunión tradicional, la mesa se desborda con alimentos y vino, mientras el tamada pronuncia brindis que son pequeñas obras maestras filosóficas. Cada palabra une generaciones, conecta historias y fortalece la identidad, un ritual que mantiene viva la cultura y la memoria a pesar de todos los embates. Aquí, en esa mesa, conviven viejos y niños, hombres y mujeres, georgianos y visitantes, todos iguales, todos parte esencial de una gran familia. En Georgia, el invitado no es solo bienvenido, es sagrado. El huésped es de Dios, reza un proverbio, y en esta frase se guarda toda la esencia de un pueblo cuya lucha por existir se reinventa con cada gesto de amor y resistencia. Georgia sigue escribiendo su historia cada día, en cada decisión, en cada acto. No es una historia acabada, es un drama en desarrollo, una cadena de elecciones, algunas fatales, otras llenas de esperanza. Pero todas irrevocables, todas con el peso de un pueblo que no aceptará desaparecer. ¿Podrá Georgia encontrar finalmente su camino? El reloj no se detiene y el mundo observa con la mirada contenida. ¿Puede un pueblo pequeño desafiar imperios gigantes? ¿Qué significa resistir cuando el mundo parece estar en tu contra? ¿Cómo enfrentan los georgianos sus heridas, sus temores, sus elecciones irrevocables? Esta no es solo la historia de un lugar en el mapa, es la historia de una alma que se niega a desaparecer. Pero cada elección conlleva consecuencias que pueden cambiarlo todo. La hospitalidad georgiana no es una mera cortesía, es un juramento ancestral. Cuando llega un huésped, trae bendición y debe ser recibido con honor. Abrir puertas y corazones es más que tradición, es identidad, es el acto de ser georgiano. Pero esta luz de bienvenida oculta sombras que acechan, decisiones difíciles que marcan destinos. ¿Qué precio se paga por esta apertura? En las tierras que custodian el Kazbek, donde las nubes parecen tocarnos los pies, la realidad golpea con fuerza. Pobreza, desempleo, corrupción. Las cicatrices de guerras recientes no han sanado. Refugiados de Abjasia y Osetia del Sur sobreviven en condiciones precarias. Veteranos con cuerpos y almas rotas. Jóvenes que buscan escapar al extranjero. Esta es la tierra de los que deben elegir entre luchar o rendirse, y las consecuencias son irrevocables.
Pero en medio de esta tormenta, la resistencia sigue ardiendo como el fuego más intenso. La juventud que queda no cede, la cultura no se doblega. Georgia enseña que la memoria puede ser un arma y un escudo, que la fe es una decisión consciente, no un dogma ciego. Cada día, cada georgiano escribe una página nueva en esta historia interminable, luchando por un futuro incierto, pero nunca derrotado. Imaginen entrar en la oscuridad del Svetichovely y ver la luz filtrarse a través de sus estrechas ventanas. Escuchar el canto polifónico que resuena en los viejos patios de Tbilisi. Beber el vino de un Vebri y saborear la tierra misma. Esto no es solo un lugar, es un estado del ser, una forma de enfrentarse al mundo. Pero ese espíritu está forjado en decisiones que desafían el destino y que marcan para siempre el curso de Georgia. Desde las riquezas de la antigua Kolkis hasta la lucha por la independencia, han pasado milenios, pero la esencia permanece intacta. El pequeño pueblo georgiano ha sobrevivido gracias a decisiones que parecían imposibles, resistiendo a imperios con su cultura, sosteniendo la memoria como un arma contra el olvido. El precio pagado fue alto, pero el resultado define su alma colectiva. ¿Cómo enfrentarán las próximas elecciones que les impone la historia? El rostro de Georgia no es solo su belleza natural o su historia gloriosa. Son también sus heridas abiertas, las vidas de los que sufren en silencio. La corrupción, el exilio, la desolación son monstruos que acechan en las sombras. Pero los georgianos eligen no rendirse, eligen luchar cada día. Cada decisión puede ser la última, cada paso puede cambiar el destino. En sus manos está el futuro. Y cuando la noche cae, y estas historias parecen terminar, recuerden que no es el fin. Cada georgiano es autor de la siguiente página. Cada elección es irreversible y define su camino. Una tierra que a pesar de todo, seguirá en pie en sus montañas, cantando sus canciones, haciendo su vino, guardando su fe. Georgia no desaparecerá. Esa es la lección final, el mensaje que resuena en el silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los siglos. La historia de Georgia no solo es un relato del pasado, sino una batalla constante por la identidad, por la supervivencia, por la esperanza. Propongan nuevos temas, suscríbanse y den like. Ahora descansen con la certeza de que incluso los pueblos más pequeños tienen derecho a su lugar bajo el sol, y sus voces merecen ser escuchadas. Buenas noches. O sosego do fogo.